El empobrecimiento de un país es un proceso gradual. No te das cuenta hasta que ya es tarde. Ocurre poco a poco, a lo largo de muchos años. Lo vas notando con pequeñas cosas, hasta que un día te levantas y te das cuenta que ayer eras clase media y hoy eres pobre. Esto lo escribió el economista Joan Tubau en X. Pero el PIB de España crece, el empleo aumenta, Hacienda recauda más que nunca. Y sin embargo, tu experiencia como ciudadano probablemente sea que esperas más para una prueba médica, que el metro llega tarde otra vez, que la carretera por la que circulas está más parcheada que hace una década, que acceder a una vivienda es una quimera. Y no eres seguramente un tipo que aboga por no pagar impuestos. No, 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 cumples, los pagas. Y te preguntas, ¿dónde se invierte el dinero? ¿Por qué tengo la sensación creciente de que España es una nación que está en declive? ¿Por qué hemos dejado de ser optimistas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y en quién podemos confiar? Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Contrapoder en Vivo a Media en esta semana, estos días de luto nacional y supongo de sensaciones y de sentimientos pues muy parecidos en la mayoría de ciudadanos aquí en España, ¿no? De pena y después de cabreo y de exigencia de responsabilidades. Había algunos por ahí que decían, está feo politizar. Bueno, como escribía Daniel Gascón esta semana, hombre, si pedir responsabilidades y hacer preguntas para que se aclaren los asuntos es algo ofensivo o algo sucio, pues apaga y vámonos. Pero no apaguen, no apaguen ni la televisión, ni el canal de YouTube, ni el podcast. Aquí Contra Poder hemos preparado uno especial en esta semana, yo creo que con gente potente, para un tema potente. Hoy me acompaña aquí, vuelve aquí a la mesa, y eso que hay una mesa, pero pequeñita, Javier Venegas. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir, Javier, que es, aparte de muchas cosas, publicista, periodista, escritor, lo puede leer en The Objective, en Disidentia. Gracias, Javier, por acompañarnos. A su lado pueden ver a un hombre bien conocido aquí en Big One Media, uno de los periodistas del momento mediático y tal, es Rubén Herranz. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, del momento aquí y ahora. No podía faltar un día en la escaleta de Big One Media sin que estuviera, así que Sí, acudí encantado a tu llamada. o sea, tú eres una columna vertebral de Big One Media, con lo cual si faltas tú algún día a algún programa, Bueno, pasaba por aquí. ya está. O sea, por aquí lo han llamado y ya, ha venido encantado. Está ahí también aquí a mi lado Daniel Lacayo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias por acompañarnos. muchas gracias, Bueno, gracias a vosotros. a él no lo hemos pillado en la calle, pero vive medianamente cerca de... Menos mal que vivo cerca, porque vamos, un poco más, ¿eh? Este diluvio tremendo en el que me han traído aquí presencialmente. Sí. Pero te lo agradecemos mucho. Y yo a vosotros, ¿eh? Otro día que haga sol vuelvo. Y a su lado está Álvaro Petit Zarzalejos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que es poeta y periodista. Sí, Qué sí, bonito esto. sí, sí. Qué bonito, se está perdiendo. Lo del Sí. periodismo y lo de la poesía también. No sabía que eras... Elegí actividades para ganar dinero. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Me moví por el dinero. Bueno, señoras y señores, España sufre una crisis, yo creo. Una crisis de confianza, una crisis en el estado anímico de una nación golpeada por una tragedia y cuyo gobierno, bandazo va y bandazo viene con los límites de velocidad del AVE, pues tampoco ayuda a mejorar, a mitigar. España yo creo que sufre una crisis de autoestima que viene de largo, y si quieren podemos dejar por un momento al lado el accidente ocurrido en Adamuz, en Córdoba, porque ya antes de eso, las quejas sobre la situación de la red ferroviaria en España eran abundantes por parte de usuarios, por parte de ustedes que cogían el Wigo, el AVE, el Ablo, el Cercanías o el Rodalíes, pero también por parte de los maquinistas sobre la situación de la red. Si quieren podemos hablar del mejor sistema eléctrico del mundo, que decía Beatriz Corredor. Vino el apagón, se cambió el mix energético, no vaya a ser que nos pasara otra vez. El PIB de España crece, eso es cierto, pero el poder adquisitivo de los españoles no lo nota en su cartera. Hay máximo de recaudación en Hacienda. Felicidades a María Jesús Montero. Y mucha gente se preguntará dónde está el dinero, ¿no?
porque vemos las listas de espera en sanidad, vemos el acceso a la vivienda, vemos las carreteras cada vez más parcheadas. Bueno, yo creo que cunde la sensación de que España está en decadencia, en declive, que poco a poco lo que hoy funciona, mañana funcionará peor y que nadie asumirá responsabilidades por ello. Ahí sigue Corredor, por ejemplo. Como sigue estando el gobierno de España, que es incapaz de presentar, no ya de aprobar, de presentar ante las Cortes unos presupuestos. Sin presupuestos y con los escándalos de corrupción en el Ejecutivo y en Ferraz. Bueno, hoy queremos reflexionar en este Contrapoder acerca de si España está o no en decadencia y quiénes son los responsables y qué podemos hacer para evitar que esto siga pasando, intentar revertir la situación. O sea que para abrir la tertulia, hago la primera pregunta, se la hago a Venegas. ¿Está España en decadencia? Sí. Sí, hemos pasado de las percepciones, de las intuiciones a las realidades. Y la realidad llega de golpe. O sea, normalmente, como decía que no me acuerdo el nombre, lo he citado hoy, pero no me acuerdo de él, este escritor norteamericano, que era muy socarrón, decía que la ruina llega primero poco a poco y de repente de golpe, ¿no? Entonces hemos ido de la ruina del poco a poco. Lo hemos estado viendo, no hemos sido ajenos, lo hemos estado viendo. Decías tú que también decía la ministra que teníamos el mejor sistema eléctrico mundial. También hemos vivido pensando que nuestro sistema de salud era uno de los mejores del mundo. Y cuando llegó la COVID nos dimos cuenta que igual teníamos buenos médicos y buenos enfermeros o enfermeras, pero que el sistema sanitario era una auténtica catástrofe. Es decir, y que la administración era una catástrofe mundial. Recordemos que ni siquiera fueron capaces con estos 3.100.000 funcionarios y todos los medios que hay, ministerios, siquiera hacer un Excel para llevar al día, mínimamente al día, las víctimas que se estaban produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es consustancial un poco al mundo en general, a Occidente. Estamos en una época de shock, de reestructuración forzosa, y España está, digamos, en una situación posiblemente de las más precarias que hay ahora mismo, en todos los aspectos. Yo creo que nadie, la política, y me atrevo a decirlo, es de verdad consciente de los problemas estructurales que tiene ahora mismo el país. La calle, ¿está España en decadencia, en declive? Yo creo que los políticos son conscientes de la situación y claramente España está en una situación en la que pues todos los baremos de crecimiento y todos los elementos de euforia que repite constantemente el gobierno, pues o son externos o están completamente dopados, ¿no? Vivimos en una realidad paralela en la que, como en las dictaduras comunistas, pues se dice, tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Por qué? ¿Comparada con qué? Pues nada, con nada. Se repiten esas cosas, ¿no? Pero el problema de España es un problema, yo creo que no hay un proyecto de país, ¿no? España ha sido un ejemplo para todo el mundo, porque, fíjate, cuando queríamos entrar en el mapa en el año 76-77, pues nos pusimos todos en marcha, luego para intentar entrar en la Unión Europea, para intentar entrar en la OTAN. Parece como que básicamente desde el 2007, como que en España se ha olvidado qué es lo que nos lleva a progresar, ¿no? Y el problema que tenemos, pues es un problema muy evidente. Se acostumbra a la gente a que los servicios públicos son cada vez peores. Se acostumbra a la gente a que se te diga que los retrasos, los accidentes con muertos ahora, los problemas constantes, etcétera, sean la norma, ¿no? Y el empobrecimiento. Entonces, a mí me recuerda muchísimo a lo que, obviamente con grandes diferencias en cuanto al nivel de empeoramiento, a lo que yo viví en Venezuela en el año 2016, ¿no? Que escuchar constantemente que esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor y que somos los mejores, y el empobrecimiento generalizado. España tiene un problema muy, muy grande porque además, claro, se van acostumbrando una serie de desincentivos
No hay incentivo al crecimiento empresarial, no hay incentivo a la inversión productiva, hay inversión, pero es una inversión fundamentalmente de corto plazo y todo eso pues genera un problema de productividad brutal y con él pues salarios reales netos bajando y unos ciudadanos que se acostumbran a que es verdad que en España se vive relativamente bien con relativamente poco, pero la situación de España no es positiva y sobre todo es de oportunidad perdida. Sobre todo es de oportunidad perdida, porque todo esto está ocurriendo después del mayor estímulo, no después, en medio del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Esto es difícil de poner en contexto, porque un montón de gente no entiende que todo esto va mal en un entorno en el que este gobierno ha contado con 400.000 millones de euros de estímulo fiscal y monetario, con un aumento brutal de la deuda supuestamente para invertir y con un aumento espectacular de los fondos Next Generation, que entre otras cosas para este accidente del que estáis hablando, pues se había entregado el triple de lo que invierte infraestructuras al año, supuestamente para mejorar las infraestructuras, ¿no? Arranz, te pregunto, ¿España está en declive? ¿Consideras que sí? Voy a empezar por una cosa que me pasó el viernes. Y es, me desperté a las 6:30 de la mañana con una notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y era una falsa alarma, pero cuando generalmente se ponen en contacto contigo la Seguridad Social o Hacienda es que te van a fastidiar el día. Sí. Tenía que ver con la regularización de las cuotas de la Seguridad Social de 2024. 2024 ya es un año que pasó hace 2, prácticamente. Es un ejercicio que tienes por amortizado y es un ejercicio en el que tú ya has hecho tus cálculos para lo que ahorras, lo que inviertes, lo que te has gastado, lo que te han cobrado. Imagina que has ingresado un poco más de la cuenta o algo más de la cuenta y que de repente 2 años después te piden la regularización de la cuota, que es un mecanismo relativamente nuevo, que lo que hace es meterte también la mano en el bolsillo adicionalmente porque consideran que has pagado poco. Al final todo eso afecta, como afecta la subida de las cuotas de los autónomos, como afecta ese 21% de IVA que se ha quedado, que nadie cuestiona, como afecta el incremento de la carga impositiva, a algo que es el estímulo, es la expectativa de mejorar. Es decir, la expectativa de que si te esfuerzas va a haber un punto en el que dentro de este país se te va a ofrecer cierta prosperidad. Te vas a poder comprar una casa mejor, te vas a poder comprar un coche más grande o vas a poder llevar a tus hijos a una universidad fuera de España. Si eso no existe, en realidad entramos en un terreno farragoso y esa pendiente ya la hemos recorrido en parte. Ahí es donde se encuentra España. Es decir, la diferencia entre lo que es un país próspero donde nos encontramos ahora es una parte de la pendiente descendiente que ya hemos recorrido. Por lo tanto, por supuesto que está en decadencia España. Lo que sucede además es cuando no hay ese tipo de estímulos para mejorar, es que al final hay cierta sensación de languidez, de dejadez. Si esforzarme no me sirve y hay un Estado que me está diciendo que me va a proteger, cosa que es mentira, la gran mentira de los Estados es pensar que van a resolver cualquier problema de los ciudadanos, siempre van a meterles en problemas y a causarles dolor. Si conjugan esos dos mensajes, hay una sociedad como más emocional que tiende a, frente al esfuerzo, pensar que va a recibir una ayuda externa o pensar por lo menos que por mucho que se esfuerce no va a conseguir nada. Y eso es lo más pernicioso a nivel individual que puede ofrecer una sociedad. Y esto es la España de 2026. Esto es como cuando el gobierno dice muy ufano que hay, no sé, son 3 millones o 2 millones y pico de españoles que reciben el ingreso mínimo vital. Y lo dice el gobierno como si esto fuera una noticia muy agradable y muy positiva. Pues, bueno, esto es un drama. O sea, que haya 2 millones, como si hay 1 millón de personas en España que debe recibir del Estado una paga. Es un auténtico drama. Yo a veces digo, incluso a veces de broma y de forma un poco pueblerina, esto de España es un país de tiesos. O sea, digo, es un país de tiesos, lo que pasa que, como decía un poco la calle, en España se vive relativamente bien con unos 1.200 euros y en el piso del pueblo, en la casa del pueblo. O sea, me refiero, eso todavía no ha terminado de estallar, ese ecosistema que todavía estamos. Cuando acabe de estallar, pues ya será ya lo peor. Bueno, pero ese ejemplo del ingreso mínimo vital es muy bueno. Si tú tienes una dificultad y tienes que ir a casa de tu vecino a pedirle ese dinero, tienes cierta vergüenza por hacerlo. En cambio, ya como el Estado está de intermediario entre tu vecino y tú, que eres el que lo necesita, ya parece que esa vergüenza se pierde y parece que ya el Estado es el propio que incita a cobrar esa prestación, cuando realmente
realmente es el reconocimiento de un fracaso, el reconocimiento de que el Estado es el que te protege de que no puedas... Y tú recibiste un aviso de la tesorería para hacer de carácter retroactivo para ponerte al día con lo que ellos consideran que has pagado y lo deberías pagar, ¿no? Eso es. Vale, bien. Pues yo he recibido 2 requerimientos de la agencia tributaria por una cuestión gravísima, como es que tenía que justificar el IVA de 2 arandelas de una moto. Sí, que han venido de Japón. Sí, Un sí. requerimiento por cada arandela. Es decir, estamos hablando de una discrepancia del IVA de 60 céntimos. Es decir, y tú, claro, se te pone el corazón a Hacienda, a ver que, porque esto es un poco como hemos llegado a una hiperregulación tan grande que, claro, lógicamente no sabes si has infringido alguna ley. Esto es como cuando conduces por la carretera, como te cambian el límite de velocidad 400 veces adrede para ver que caigas en algún radar, pues evidentemente cuando te para la Guardia Civil algo ha hecho, algo se me ha escapado, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar en su idioma, Javier. ¿Cuántos litros de agua se han gastado en el envío de ese correo electrónico? Esa notificación. No solo es eso, es que luego tú tienes que hacer el recurso. Es decir, y entonces ellos te contestan el recurso. Es decir, ¿cuánto dinero se ha gastado en el proceso de 2 arandelas? Es decir, ¿cómo yo soy un importador clandestino de arandelas? Igual estoy defraudando cada arandela 0,60 céntimos, claro, y importo millones de arandelas. Y a ver si me pillan, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves las noticias y de repente te ocurren estas cosas, claro, dices, ¿dónde está el fusil? ¿Dónde está la escopeta del abuelo, no? Álvaro Pepi, ságanos, o sea, quiero decir, de la unanimidad. ¿Tú vas a decir que no, o no? Me temo que vas a decir que No, no. O sea, me temo que voy a decir que sí, pero intentando poner un punto. un canto a la esperanza. Claro. Sí, Vale. sí, porque creo que el país lo merece. Yo, claro, no voy a hablar de economía estando Dani aquí, porque uno tiene todavía vergüenza, pero... Eso es raro en un periodista. O sea, Ya, pues, aquí hemos visto esta y en un tertulianos- poeta ya ni te esta cuento. semana tertulianos decir que las ruedas de los trenes son cuadradas. O sea, No. bueno, pero las ruedas son opinables. Las ruedas son cuadradas. Pero Oye, hay que cuadrado no será una rueda, ¿no? Será otra cosa. Esa es tu opinión. O sea, yo creo que lo que el accidente o los accidentes ejemplifican, creo que el origen de la sensación generalizada de una degradación de los servicios públicos y de aquellas prestaciones que uno recibe a cambio de impuestos, ¿no? O sea, esa sensación de degradación, todo eso bien es fruto, creo, fundamentalmente de unos años en los que el gobierno la política, el gobierno, la élite, es decir, que ha ido operando al margen de la realidad. Pero claro, la realidad luego irrumpe. Y cuando has vivido al margen de la realidad, esa irrupción suele ser trágica. Entonces el otro día salía, no sé en qué medio, en qué red social, un corte de una entrevista que le hicieron al ministro de Transportes, diciendo que había puesto a su equipo a recopilar todas las columnas de opinión en las que se le insulta. Sí, eso fue una entrevista en Onda Cero con Alsina. Con Alsina, eso es. Un año y pico, 2 años. Eso dices. Salía una mía, por cierto. O sea, sí, un insulto. Sí. No sé por qué no me sorprende. Pero dices, dices, joder, para esto, ¿en qué? O sea, que quizás es un hecho anecdótico, pero para esto, o sea, eso en qué creo que Alsina le repreguntaba, ¿y eso en qué beneficia a los ciudadanos, ¿no? Luego, en concreto, el ámbito particular del Ministerio de Transportes, en fin, ha sido... O sea, tiene corrupción, hay una expresidenta DIF, es el precio que se paga por poner en puestos de responsabilidad a activistas y no a profesionales. Quiero decir que es el fruto de una gestión tan ensimismada en los propios intereses políticos que deja la realidad al margen. Y la realidad al margen al final es esa oportunidad perdida que hablaba Dani, es una ruptura de expectativas, que eso en términos sociales a mí me parece lo más terrible y la consecuencia más dura de esa decadencia, que es la persona que empieza a estudiar una carrera con la certeza de que el famoso ascensor social no solo está escacharrado, sino que además si te metes tienes muchas posibilidades de
de pegarte un un tropezón. es un montacargas de un matadero lo que tenemos. Sí, o sea, quiero decir que al final dice, decía Rubén, habla de comprarte una casa mejor, un coche más grande. No, es comprarte una casa y ni siquiera quizás sea alquilar una casa, ¿no? O sea, que está el ejemplo del acceso a la vivienda por ser un elemento de propiedad y una condición quizá básica para cualquier proyecto de vida. Es muy expresivo en ese sentido, ¿no? Que no ese acceso no existe, salvo para capas muy minoritarias de la sociedad. La cuestión aquí, y me parece interesante por situarlas, dónde empieza el declive, porque en un momento dado hay un bajón. Hay un bajón que después se sostiene en el tiempo y que además yo creo que viene dado, y esto lo decía Javier Crevillén en una tertulia aquí con Jano, que esto que se dice a veces exageradamente, es cierto, la tercermundización de España, bueno, o la decadencia de España. La decadencia no es tanto que las cosas fallen, que pueden fallar y que los países pueden fallar. La cosa está en que no se paga por esos fallos. O sea, la consecuencia es que tenemos a Beatriz Corredor, y perdón por citar un ejemplo, pero me parece muy paradigmático, que sigue de presidenta después de que el gobierno no se volviera a la era preindustrial durante, no sé, más de 24 horas en algunas zonas de España. Me refiero, ¿dónde situáis ¿dónde sitúas tú el comienzo del declive de España? ¿Con qué gobernantes? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Bueno, yo creo que a primera vista hay un momento que cuando llega Zapatero al poder, yo creo que se produce una ruptura, aunque evidentemente había males, yo creo que de fondo. Y esa sería la lectura, digamos, muy política y muy periodística y poco antropológica, ¿no? Sí. Y si hacemos una reflexión antropológica, yo creo que España tiene un problema grave y que es un problema que lleva 90 años. Es un problema grave. Yo creo que España tuvo el franquismo y tuvo una transformación casi pavloviana del ciudadano, ¿no? A base de estímulos. Por ejemplo, no porque el franquismo que era una dictadura, fuera especialmente malo, como dice la izquierda, sino porque se pasaba un hambre espantosa y entonces la única forma que hubo de organizar un poco aquel desastre después de la guerra, pues había cartillas de racionamiento. O sea, si tú querías comer y tenías que ir con una cartilla que te sellaba la administración. Ojo, esto es muy importante, es decir, era la administración la que te decía, puedes comer. Es decir, y eso en momentos tan duros, y yo creo que a nuestros abuelos y a nuestros padres, si somos mayores, los marcó. Es como el perro de Pavlov, es decir, el palo y el pan, ¿no? Entonces, y de allí se quedó ya, digamos, esa sensación de mirar mucho hacia arriba, ¿no? De mirar siempre hacia arriba cuando ocurre algo, ¿no? Cuando miramos al futuro no miramos hacia el futuro, miramos arriba, ¿no? ¿Quién nos salvará? Como la canción aquella de Gabinete de Alighieri, ¿no? ¿De quién nos salvará? Pues entonces miramos allá arriba en lugar de mirarnos y decir, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? O qué falla para que yo no pueda hacer cosas, ¿no? Y de ahí llegamos claro, España está madura, después del desarrollismo que vino después, que fue el salto de la clase media en España, ya en el franquismo, llegamos, ya se supone que maduros, técnicamente maduros para la democracia, llega la transición, y la transición llega y no remueve esa sensación de dependencia. La deja intacta, la deja sin tocar. Es decir, lo que hace es legitimarse moralmente. Como ya es una democracia, lo que antes era autoritarismo, ahora está legitimado moralmente. Es decir, yo te digo lo que puedes hacer, si esto está bien o esto está mal, no conduzcas, no comas carne como dicen ahora, no viajes, no tal. Es decir, dentro de una democracia, ¿cómo se legitima moralmente? Pues esa dependencia, esa falta de autonomía brutal, espantosa que tienen los españoles, que es inducida, yo creo que tiene mucho que ver con la decadencia. Porque si el español no fuera tan dependiente, tan extremadamente dependiente, tan extremadamente con la mirada puesta al de arriba, en lugar de mirar al de al lado y mirarse a sí mismo y mirar qué podemos hacer, vamos a hacer esto, vamos a inventar aquello otro, si no hubiese sido esa la mentalidad imperante, yo creo que no se hubiese producido, primero, este salto de los días de vino y rosas, que parecía que aquí atábamos los perros con longanizas. Fíjate tú qué disparate. Si no veamos en perspectiva que España, que yo quiero mucho a mi país y le tengo aprecio, sí, y sobre todo a los españoles, a la gente, el común, y lo creo capaz, los veo fuera trabajando y siendo muy capaces. Pero tú imagínate
que España es España. Tampoco es que nosotros seamos, yo qué sé, Suiza en cuanto a poder adquisitivo, ni Estados Unidos en cuanto a dinamismo y a emprendimiento. Tenemos la segunda mayor red mundial de tren de alta velocidad. Es decir, a mí eso ya yo creo que debería dar que pensar. Diciendo, vamos a ver, ¿de verdad nosotros podemos permitirnos? No, necesitarnos, evidentemente no. Pero nos podemos permitir la segunda mayor red mundial después de la China, que claro, China está con una crisis de caballo en manos de un pirado que se viste como Mao, que es Xi Jinping, y que hace unas de todos los colores y que ahora mismo está haciendo una purga dentro que está matando a todos los generales que encuentra. Es decir, porque le quieren matar, ¿no? Le quieren quitar de en medio. Entonces, eso es China, que es la que tiene la mayor, y después venimos nosotros, más chulos que nadie, y Canadá viniendo aquí a preguntarnos cómo habéis hecho las líneas de alta velocidad, ¿qué ha ocurrido? Oye, ¿cómo habéis planificado esto para que esta inversión sea posible? Porque claro, en Canadá le dices, necesitas $1 billón canadienses para hacer un tramo desde, yo qué sé, desde Vancouver a la otra ciudad importante que tengan ahí. Y le dices, te cuesta $500 million. Y te dicen, tú estás loco, ¿sabes? Pero Javier, perdone, o sea, yo es la primera vez que vengo, a lo mejor no se puede interrumpir. Mientras que no llegáis a las manos... a mí se me puede interrumpir. También. Sí. No, pero ¿cuál es tu crítica a que España tenga la segunda mayor red de alta velocidad? O sea, perdón, por entenderte. Pues mira, porque yo además, me voy a hacer una confesión aquí, bueno, pues particular, yo durante un tiempo, bastante tiempo he estado trabajando para una empresa multinacional de infraestructuras, de ingeniería civil, que estaba, pues lógicamente, pues como las grandes empresas españolas, pues también estaban en el AVE, y estaban en las presas, y no solo aquí, sino que también fuera de España. Y el coste por kilómetro en España, con la orografía que tiene, ya era altísimo la cometida de la obra. Pero eso implica además que el terreno español es muy variable. El asentamiento, uno de los principales problemas de las líneas de tren son los asentamientos. Que la línea no se asiente el día que la inaugura, sino que durante 30, 40 o los años que sean, aguante, ¿no? Ese trasiego. Entonces, lo que me decían a mí es que el problema era cara construirla, pero el mantenimiento iba a ser atroz. Esta semana además se publicaba en el Confidencial un artículo que me gustaba mucho de titular, que decía, no solo es caro comprarse un Ferrari, es caro mantenerlo. Bueno, Ferrari hizo un tuit diciendo que España en realidad somos ahora mismo como ese pobre hijo, que el padre, que ha sido un crápula y un bohemio, pues le ha dejado en herencia un Ferrari, ¿no? Un Ferrari, un Dino. Decía eso, fíjate, ¿os acordáis? Y entonces, que había un programa de televisión en España que tenía como gran cosa que te tocaba un coche. Eso es. ¿No? Entonces decían, no, es que le ha tocado el coche. Y leí unos años después la condena que suponía que te tocase el coche, porque claro, tenía que pagar el seguro. Claro, los impuestos y el seguro. El coche estaba sin matricular, claro. El gran problema en España han pasado varias cosas. Si miras a largo plazo, España es una economía en la que, si tú miras, prácticamente en los últimos siglo y medio no hemos tenido nada más que gobiernos paternalistas. Entonces, yo siempre digo que el gran problema de España es que es la frase más repetida en cualquier conversación que tenga cualquiera de las personas que nos está viendo a lo largo de una semana, que es la siguiente: el gobierno tiene que es lo que tú dices, esa adoración a la burocracia, al burócrata, al que tiene que decidir, y que va acompañado de estar siempre criticando a los políticos, como si los políticos fuesen unos ovnis que hubiesen bajado del cielo. Es una devoción al poder. Es una devoción y a la vez una crítica constante al poder, que viene de la dejación de responsabilidad individual. Es una economía en la que se pasó del campo a los servicios sin pasar por la industria. Eso es un tema importantísimo en España, importantísimo. Y luego hablabas tú de cuál es el problema de tener más kilómetros de infraestructuras de alta velocidad, etcétera. Mira, el gran problema es cuando un país, como le pasó a Brasil, decide parecer en vez de ser. El problema de España lo identifican perfectamente mis hijos, que han vivido 15 años de su vida fuera de España, cuando llegan y dicen, pero ¿qué hace este país con unos aeropuertos que parecen todos la Estrella de la Muerte? ¿Qué hacen estos aeropuertos en España? Cuando vienes de Estados Unidos, los españoles cuando van a Estados Unidos dicen, hay que ver qué mierda de aeropuertos.
Hay que ver qué mira de aeropuertos con los mármoles que tenemos. ¿Cómo puede ser que España fuese, durante los años en los que se construyó la T4, el 200% de la demanda de bambú del mundo? Es lo que decía Paco Umbral de España es el país de todo gratis, cueste lo que cueste. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es que esa idea que se repite constantemente de, bueno, nosotros hemos gastado mucho en infraestructuras, pero por lo menos hemos dejado algo, puentes, carreteras, etcétera, etcétera, le viene el coste posterior, le viene el coste y le viene la deuda. Entonces, ¿significa eso que no tengas que tener infraestructuras? No. Lo que significa es que has puesto en la prioridad en parecer en vez de en ser. O sea, la gran ruptura es que estás usando esas inversiones no como condición para un progreso posterior, sino como escenario para una escenificación, Claro, una legislatura. Brasilia. O sea, quiero decir que... Pero es que tengo, si me permitís, un recuerdo del AVE. Tenemos el vídeo del anuncio del AVE año 1995. Todos éramos tan felices. Yo ni siquiera había nacido, pero... No habías nacido, por suerte. No, pero lo restriego así. Pónmelo. Que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso. Si alguna vez su AVE llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete, aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. Con 5 minutos de retraso, con más de 5 le pagaban el billete entero. Pero eso que estaba comentando es muy importante, porque yo creo que se cuida lo que se ve. Sí. Es decir, aquí importa más el momento de la propaganda, de cortar una cinta, y luego lo que no se ve, que es lo importante, Por eso- es el mantenimiento, el hacer Perdón, bien, porque quiere, eso no- pero se por olvida. eso te preguntaba, te hacía la pregunta de cuál era tu crítica, porque creo que es de lógica que un Estado tiene que abordar grandes inversiones, bueno, pues un hospital, bueno, bien, o se puede... es porque si eso no se admite, ya es una crítica al modelo de Estado, que es otro escenario. El problema es cuando ese dinero no se emplea, o esos recursos no se emplean para generar condiciones de progreso. Ya, pero vamos a decir, sí, yo lo no, que estaba de imponiendo, un fotocall. ya termino, Sí. estaba Claro. poniendo en el contexto comparativo. Es decir, yo no digo que, como dice Daniel, que no haya que tener infraestructuras. Lo que digo es que deberíamos preguntarnos, es decir, ¿realmente nosotros somos tan potentes, tan ricos, tan sobrados como para tener la segunda mayor red de alta velocidad del mundo? Es decir, ¿por qué Canadá puede vivir sin ella? ¿Por qué Estados Unidos puede vivir sin ella? ¿Por qué el resto del mundo puede vivir sin una red tan extensa? Y no, incluso Japón. Y nosotros tenemos que gastar tanto en esto. Es decir, ¿dónde está el progreso? Pero Javier, la gran pregunta es ¿para qué se construyó? Claro. Porque se construyeron 4.000 kilómetros de red de alta velocidad mientras se descuidó la red de ferrocarril toda la vida. convencional, que era la que prestaba un servicio a determinados puntos que quedaron peor comunicados. Y ahí, detrás de la respuesta a esa pregunta, está la clave de una de las grandes desgracias de España. Se construyó porque la política ha sido electoralista, porque en realidad ese cainismo que ha impregnado este país tradicionalmente se ha traducido muchas veces en por qué los de esta ciudad lo tienen y los de la mía no. Como hice periodismo local durante unos años, a mí eso me hace mucha gracia. Es decir, si una ciudad tenía un aeropuerto, se construyeron aeropuertos en las ciudades de alrededor. En Castilla y León hay 4 aeropuertos y hay hay 2 que están a menos de 300 kilómetros y de 200 kilómetros desde Madrid. Oye, traslada eso a las España. universidades. A las universidades, Una universidad en cada pueblo. a los festivales de cine, a todo. Eso ha generado un gasto. De hecho, recuerdo también que me informé bien y estudié los fondos Miner. Sí. Los fondos Miner, que fueron los de reconversión de las cuencas mineras tras el cierre de la minería del carbón de una gran parte, se supone que iban a ser para revitalizar esas zonas. ¿En qué se tradujeron? En clientelismo, en yo soy el alcalde, voy a construir un polideportivo y en un encarecimiento del mantenimiento de todas las estructuras de cada pueblo. Mira, abundando en lo que Pero comentaba además, sobre Javier, todo, fíjate que todo lo que estamos diciendo es que no es una cosa o cero, sino es no entender la importancia de priorizar, ¿sabes? España es un país que tiene no solamente más kilómetros de AVE que ningún otro después de China. ¿Por qué tiene España más plantas de regasificación que ningún otro país de la Unión Europea?
Porque como tenía una planta de regasificación en una región, la tenía que tener otra, la tenía que tener otra, la tenía que tener otra. ¿Por qué tiene España una red de desalinizadoras? ¿Os acordáis de las desalinizadoras? Sí, cómo olvidar. Una red de desalinizadoras brutal. Es la idea tan generalizada, aunque se le ponga la frase a la persona que lo dijo, de que el dinero público no es de nadie. ¿Sabes? Entonces, el problema no es tanto que efectivamente se lleven a cabo unas infraestructuras. Unas infraestructuras tienen que tener, como tú has dicho tú muy bien, un objetivo que sea para vertebrar el desarrollo, no un objetivo en sí mismo. No un objetivo en sí mismo, ¿de acuerdo? Aeropuertos sin aviones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde empieza, decías tú, dónde empieza la decadencia de España? Literalmente, cuando tras tener un objetivo de aparecer en el mapa, primero aparecer en el mapa. Yo cuando vine aquí a España de pequeñito con mis padres, yo nací aquí, pero viví mucho tiempo fuera, llegué aquí, yo no sabía dónde estaba esto. ¿Sabes? Primero aparecer en el mapa, después hacer unos Juegos Olímpicos, después entrar en organismos internacionales, después, de repente, cuando lo conseguimos, dijimos, se acabó. O sea, en vez de considerar el desarrollo como algo constante que siempre tienes que ir esperando llegar a más, parece que nosotros conseguimos nuestro objetivo y ahora fíjate que cada vez que un político, ante cualquier fracaso de este tipo, intenta dar mensajes positivos, ¿de qué habla? Habla del pasado. No está hablando del futuro, está hablando del pasado. Entonces, tenemos un problema de modelo de país y como además la desconfianza hacia los políticos y a la vez esperar que los políticos lo solucionen todo está en máximos, resulta que la sociedad civil está llegando a la situación de Argentina, de Italia, en donde el país funciona a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Y claro que nos va relativamente bien, entre otras cosas, porque tiramos de la tarjeta de crédito de otros, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes y ¿qué es lo que hay que recordarle a los ciudadanos españoles? Pues fíjate, lo que hay que recordarle a los ciudadanos españoles, número uno, es que una persona como tú no debería estar recibiendo un correo críptico de la Seguridad Social, el de que no sabes ni lo que pone, pues yo lo recibí también, igual que tú, ¿sabes? Y te entra un acojono que te mueres y tienes que ir a una página web en la que no se quepa, Bien, en el momento en el que en España, y anda por donde tú decías, en España empezó a haber más gente que frenaba que hacía. Empezó a pensarse que como nos iba bien, pues vamos a poner más gente que frena, más gente que para, más gente que regula, más gente que ordena, y menos que hacen cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los incentivos se pervierten. La gente que recibe ese correo dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a esforzar yo? El señor que tiene una tienda estupenda que le ha ido maravillosamente dice, no abro dos ni muerto, ¿no? Entonces yo creo que es intentar... Daniel, ahí, perdóname que estás tocando tú, es muy importante, pero ¿acordáis ahora la polémica que ha habido con ese tuit de una librería que cierra y tal, no sé qué? Pues a mí, claro, hay una especie de sensibilidad cuando cierra una librería. Tiene tipos infames en Madrid. Sí, cuando cierra una librería, como una especie de se hunde el mundo, se acaba Occidente, y sin embargo, para mí me parece mucho más significativo que de un tiempo a esta parte, desde hace un tiempo a esta parte, y esto no es, buenamente, cierran talleres de automóviles uno tras otro. Claro. Es decir, a mí no es que no ame las letras, yo soy una persona que le encanta la literatura. Y sobre todo que no te las tienes que comprar en una librería, claro. Claro, la librería como concepto... Ya, pero fíjate tú, es decir, cómo hay una transposición, es decir, somos un pueblo muy barroco, sí, estamos en armas muy barrocas, pero nos damos cuenta que los grandes signos que advierten, que nos están advirtiendo del cambio, del reajuste que viene, no son que una librería cierre y adiós, y Stefan Zweig está llorando desde el cielo, ¿no? Sino que lo grave es que estás viendo que los talleres desaparecen y que los que quedan tienen una sensación de provisionalidad, una atmósfera de vamos tirando. Pero el otro día me dio no sé si lo echasteis un vistazo, una entrevista en televisión, en el programa de Pablo Motos, a un chico que se llama Chocas. Chocas es alguien que mis padres no lo conocen, pero todos mis descendientes, si los tuviese, los conocerían. Y decía, de verdad, a este es uno de los que les llaman fascistas. Bueno, a este le dedicaron un anuncio del Ministerio de Igualdad, le digo claro, eso es. Bueno, él decía en un momento dado, dice,
yo es lo que no entiendo, es que si yo quiero cumplir mi sueño, luchar por ser independiente, por ganar dinero, y él ha ganado mucho dinero, ¿por qué el Estado me tiene que generar dolor? ¿Por qué me tiene que impedir? Claro. Y dice, vamos a recapacitar sobre algo que hemos dado por supuesto, pero que no es normal. ¿Por qué el Estado se tiene que quedar el 30% de lo que yo gano? Claro. ¿En qué bienestar repercute para mí eso? Y eso lo dice el más privilegiado de esa generación, la generación Z. Sí. El resto se Además está se equivocan en preguntando, el cálculo. ¿para qué coño Pero tengo se que quedan pagar? ahí. Claro, ¿para qué me quitan tanto de la nómina si en realidad eso no ha repercutido nada en mí? Si no veo que todo Pero funciona. ahí también me vas a permitir que ahí hay una falacia de equiparación, que es ese concepto de, bueno, a mí no me importa pagar impuestos si me dan buenos servicios. Eso es. ¿Y cómo que a mí no me importa? A mí sí me importa. No, nosotros no estamos aquí para hacer una financiación al ejercicio de buenos servicios. Pero ya has caído en la trampa, ya has caído en la trampa del Estado depredador. El Estado depredador siempre te va a decir que, claro, la razón por la que tiene que existir es porque si no te da ahora buenos servicios te los va a dar en el futuro. Lo que tiene que hacer la gente es empezar a decir menos. El gobierno tiene que y decir más, yo tengo que. Pero la razón puede ser también que la sanidad que tú te puedes permitir, o yo, o habrá otras personas que no. Entonces, a mí hay una cosa que además cojo tu intervención, Dani, y la tuya, Rubén, porque creo que son expresan una realidad que a mí me parece preocupante, y es el Chocas decía, para mí, ¿no? ¿En qué repercute positivamente para mí ese 30% que Dani dice que es más, que te quita de impuestos? Y Dani, hablabas antes de una España que ha ido logrando horizontes, ha ido logrando objetivos y se acaba el modelo de país. Claro, lograr un modelo de país y lograr un proyecto, volver a ser una nación o un país o una sociedad ambiciosa, exige que ese tú no se coma la posibilidad de un nosotros. Claro. Pero parte de la base... Otra cosa es pero parte de la base, los niveles. Claro, pero parte de la base de la de- propaganda diaria. Por ejemplo, te dicen, no, mira, es que tú no te puedes... Claro, Daniel se puede pagar la sanidad privada, pero tú no te puedes pagar ni la sanidad ni la educación. Pero... Tú no te puedes pagar ni la sanidad ni la educación, pero te puedes pagar la sanidad, la educación, la burocracia, la Agenda 2030, la transición ecológica, los miles de millones que se mandan a las ONGs de todo el mundo y además la deuda que conlleva. Pero entonces no es un problema de idea o de modelo, sino de su aplicación. No, Y de los márgenes que eso da a la discrecionalidad política. Es la, Es que yo creo que es la idea de... el sustituir la idea del Estado benefactor por la del esfuerzo. Claro. Y esa es la clave, es decir, con esfuerzo no te hace Está falta. muy desequilibrado. Vale, Yo sí estoy... eso puede ser, perdón, eso puede ser cierto. Sí, que esté desequilibrado. Está fuera de control, puede yo ser diría, cierto. incluso. Yo tengo un hijo que es emprendedor. Claro, está loco. Es decir, es una generación. ¿Quieres ser funcionario? No. No. De hecho, es nada más, ¿no? Él es nada más un fanático de Daniel de la Calle. Entonces es un gran tipo. Sí, dice, no, Daniel de la Calle he visto tal, me ha explicado esto y tal. Y me lo dice, ¿no? Es un elogio, no es un halago, ¿eh? Y entonces, el otro día, cuando se puso a hacer su empresa y le va bien, eso le va bien, porque se parte los cuernos, como todo aquel que quiere que le vayan bien las cosas, pero claro, se empieza a meter con el tema de los impuestos, de lo que le quitan, de lo que tiene que pagar, de lo que tiene tal, y claro, yo claro que estaba en el mundo de la empresa, pues le he echado una mano, le he explicado, bueno, pero es que llega y dice, bueno, es que ahora resulta que tengo que abordar una serie de proyectos que son fundamentales para que mi empresa siga creciendo. Claro, tengo que poner el dinero por delante, arriesgar, tengo que hacer unas inversiones, tengo que pedir una línea de crédito y tal, y ya lo único que hace el Estado es decirme, bueno, se supone, en teoría, tú has tenido unos rendimientos y tienes que pagar este trimestre, me tienes que pagar en cuestión de IRPF 10.000 euros, en cuestión de lo que sea.
una barbaridad. Es decir, y entonces yo voy a decir, esto está fuera de control. Está fuera de control. Hablamos del Sí. Estado subsidiario. Tú Vale, dices, pero está fuera de control. Yo eso no lo pongo en duda. Digo, porque yo Fuera de control. hago trimestrales y la renta como cualquiera, ¿no? Y ves, y te duele como cualquiera, y la pregunta, que es una reacción muy humana, es decir, joder, me están quitando un montón de dinero que he ganado con mi esfuerzo. Y que no se lo quitan, perdóname, es que a veces llegan a un punto, precisamente a ti que nos puede preocupar las gentes con menos posibles que lo pasan y que igual no pueden hacer determinadas cosas que otras personas sí pueden hacer. Pero es que esas personas cuando están trabajando, incluso de autónomo, la propia administración le pone unas reglas que dices, es Sí, imposible matemáticamente que esa persona pueda comer si la administración le aplica estas reglas. que no es Es que es la no es imposible. utilización del mismo argumentario que el Es cruel. maltratador. El maltratador le dice a la persona que maltrata: A, nadie te quiere más que yo; B, sin mí no puedes. Y entonces se tiene que constantemente repetir: sin mí no puedes. Un Estado que ha aumentado su presupuesto en más de 200.000 millones en poco más de 6 años, no puede decir que es que si no, no tienes sanidad y educación. No puede ser. No, pero- O sea, y hay una cosa, y en cualquier caso, hay una cosa que se llama prioridad. O sea, si tú lo que quieres es tener una buena sanidad y una buena educación, que podemos empezar por aceptar. Yo puedo no estar de acuerdo que haya una educación. Pero podemos negociarlo. Pero pero vale, Y podemos discutir incluso que la mejor tenga que ser la pública. No, estoy dispuesto a que efectivamente haya ese debate, ni debate, a que se dé por hecho. Pero si de verdad lo que te preocupa es la sanidad, la educación y las pensiones, entonces la gente que está hablando todos los días de que hay que subir los impuestos debería estar indignada ante el hecho de que se gastan 5.000 millones en asuntos económicos, 4.500 millones en Agenda 2030, 10.000 millones en transición ecológica, otros 19.000 millones en subvenciones, despilfarros, etcétera, por el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. En que en España una gran empresa es una empresa que tiene más de 400 empleados y el señor Sánchez en sí mismo es una gran empresa, tiene 600 asesores entonces no tenemos un problema gigantesco de despilfarro de recursos. Claro, ¿qué es lo que te vienen y te dicen? El truco de toda la vida, que es lo que estamos viendo ahora. No, hombre, Daniel, si se va el 70% a sanidad, educación y pensiones, ahí va, ¿y el 30%? ¿Qué ha pasado con el 30%? Porque fíjate cómo a ti si te quitan un 40% y a tu hijo también y al otro. Y si te lo quitan, porque además, claro, tener una administración y un modelo de país que está basado en la extracción lleva a que seamos el país en el que haya más diferencia entre el número de microempresas y el número de medianas empresas. España no es un país, se dice es un país de pymes, mentira. España es un país de microempresas. ¿Qué es una microempresa? Una microempresa es una persona en un kiosquillo, hablando en plata. Entonces, nosotros tenemos una fiscalidad que siempre se está equiparando a países mucho más ricos con una realidad empresarial en la que no solamente somos un país de microempresas, sino que además hay unos gigantescos desincentivos a que la empresa de tu hijo crezca. No solamente es que lo haya, es que yo, cualquiera de vosotros que vais por toda España, yo cada vez que voy por toda España, yo conozco a unos empresarios que digo, pero este hombre, esta gente es la bomba. Pero es que son superhéroes. La bomba, superhéroes. ¿Y tu empresa cuánto vende? No, 3 millones de euros. 3 millones de euros. ¿Cómo 3 millones de euros? Si tenías que estar vendiendo 3.000 millones de euros. ¿Por qué no vende 3.000? No. ¿Cómo voy a llegar? ¿Por qué? Porque en cuanto tienes 10 empleados y facturas 2 millones de euros, en España empiezas a recibir visitas de gente a la que no habías visto en tu vida. A mí me ha pasado. Entonces dices, ¿cómo? Que resulta que en el momento en el que yo empiezo a generar algo que es productivo y que puede crecer y que puede generar más recursos y con ello también más ingresos para sanidad, educación y estas cosas que siempre dicen que son tan importantes, resulta que hemos hecho el país al revés. ¿Y por qué hemos hecho el país al revés?
porque en la Segunda República, en la dictadura de Primo de Rivera y en la dictadura de Franco, hemos tenido siempre estructuras extractivas. Siempre estructuras extractivas. Esa gente que en la época de Franco, cuando vino la expansión, llamaban los tecnócratas, eran extractivos. No eran personas que estuvieran diciendo lo que necesitamos son empresas más grandes, sino diciendo, espérate, que vengan más, que dejen más, ¿entiendes? Pero Daniel, luego hay otra parte fundamental de eso, es decir, cualquiera que tenga iniciativa, que tenga esa empresa de 3 millones de euros que puede empezar a rodar y a incrementar su facturación, es decir, aprovechando la economía de escala y aprovechando su buena salud. Es que su principal competidor es lo público, también ya solamente les trae los recursos. Ponemos el ejemplo de ferrocarril. La CNMC, el regulador de la competencia español, ha multado de cientos de millones de euros, y digo cientos porque fue cientos, a un cártel que amañó otros cientos de millones de euros dentro de la licitación de la electrificación del ferrocarril y dentro de determinados, de la alta velocidad, y dentro de determinados servicios relacionados con la catenaria. Cuando eso sucede, y eso lo dirigía el Estado, y esto dicho por una de las empresas que participó en ese cártel, es decir, Buena Fuente, cuando eso lo patrocina el Estado, lo promociona, y evidentemente lo promociona porque el Estado se lleva una parte por atrás, y es una cosa que hemos visto aquí en contratación pública de una forma habitual, cuando eso sucede, ahí se está expulsando de la competencia al tipo de la empresa de 3 millones de euros que sabe lo que tiene que hacer para escalar, en detrimento de quien está en ese cártel. Y quien está en ese cártel, quien quiera estar, va a tener que pasar por caja. Estamos viendo ejemplos ante nuestras narices. Estamos viendo ejemplos de algunos que dicen que surgieron en una mercería y luego se montaron en un taller y ahora están recibiendo cientos de millones de euros en contratos públicos porque de repente se han sabido rodear perfectamente de que se han sabido rodear. Entre otras cosas, porque tú, si estuviéramos ahora frente a la puerta del garaje mitológico de Steve Jobs, el garaje donde surge Apple y donde se crea un gran emporio desde la nada, desde del ingenio, imagínate, hoy en día el garaje ese tendría en la puerta pegados 400 papeles de la administración y amenazas de cierre. Pero Javier, además, no se podría ni abrir. Además, cuando tú tienes una empresa pública, una empresa privada, es decir, una empresa tuya, además tuya, una SA o una SL, y de repente el Estado quiere meterse en ese negocio, imagínate que tienes una empresa de telecomunicaciones, pues a partir de ahora tienes al Estado como competidor porque ha querido entrar en Telefónica, y cuando el Estado empieza a subvencionar una política de créditos blandos y subvenciones a otras empresas de tu sector, sabe que está apoyando a quienes no se lo merecen y están destruyendo la verdadera competencia. Hay un dato que es acojonante, que es, mira, los estados siempre son muy malos eligiendo ganadores, pero mucho peores eligiendo perdedores. Y eso es importante, porque eso es el gran problema a la hora de analizar por qué hemos perdido el tren de la productividad. Estamos en un Estado que está constantemente intrometiéndose en la actividad de las empresas privadas. De hecho, vía BOE entra en la estrategia de casi el 60% del Producto Interior Bruto de España, y que está constantemente orientando a unos ganadores que son muy malos y a unos perdedores, y penalizando a unos perdedores muy malos porque considera perdedores a los que luego resulta que ganan. Fíjate cómo puede ser que estemos hablando de estos accidentes con Adif y Renfe siendo dos de los principales receptores de fondos Next Generation. ¿Cómo no es un titular diario en los medios de comunicación que Adif y Renfe fueron los principales receptores de fondos Next Generation, que se suponía que iban para... Y Adif reconoce que no tiene medios para comprobar la integridad de las vías. Claro, es decir, que no tiene pero vuelta a repetir, que no tiene medios, Entonces deciden, bueno, es que no tienen medios, es falta de recursos. No es falta de recursos. Es priorizar, es una cuestión... La mala asignación. Claro. Es la mala asignación de capital, como lo explicaba Mises maravillosamente, es que esto no es ninguna novedad, es la norma del Estado, porque el Estado es incapaz de entender el concepto de reducir el gasto, porque su objetivo es maximizar el presupuesto, y es incapaz de entender el concepto de la destrucción creativa. Por lo tanto, la mala asignación de capital está garantizada siempre por el Estado. También quiero lanzar un mensajito, claro, aquí hablamos, no sé si como representante de la voz más joven de la mesa, que sí, efectivamente,
en la desesperanza en la que se han criado muchos jóvenes y la que se están criando muchos jóvenes en España y están entrando al mercado laboral y donde, claro, decía Álvaro, a raíz de esto del Chocas, yo creo que es cierto que a veces incluso mucha gente puede decir, igual está equivocado en algunos planteamientos del Chocas, pero yo creo que el Chocas, a pesar de ser una voz privilegiada, sí muestra un cabreo que es mucho más grave y agudo en las capas más bajas de los jóvenes, ¿no? No. Que no ven un futuro, que no ven, y cuando dicen Estado fallido es que a ellos el Estado les está fallando, me refiero, les falla porque no les garantiza que ni con estudios puedan acceder a una mínima vivienda o tener una mínima oportunidad. Entonces yo creo que es muy peligroso el hecho de que haya muchos jóvenes que dejen de creer en ese, vamos a decir, contrato que tú no puedes tener con el Estado de, oye, yo te pago esto, pero tú... Es que no es peligroso. No, pero, pero es que yo creo que... pero es que el Estado yo creo que, o sea, que hemos vivido durante muchos años el poder político ha ido lanzando el mensaje de estudia, fórmate, ten idiomas y cuando termines de hacer toda esa trayectoria que exige un enorme esfuerzo, si uno se la toma en serio, el país te va a estar esperando. Y cuando ha pasado eso, el país no estaba, porque estaba en otra cosa. Estaba en, bueno, pues no lo sé, gastando recursos en otros aspectos. Mayores. Hombre, es que, Sí, bueno, eso es una a lo ruptura. que voy es que cuando un joven está intentando tener un futuro y labrarse ese camino, yo no creo ve que- que le pongan, perdón, pero es- ve que le pongan el cine a 2 euros a las personas mayores, que no es que esté en contra de las personas mayores, No. que está en contra de un Estado que solamente piensa, porque los votos son los Yo que creo son. que los jóvenes no están desesperanzados, están descreídos, que es distinto. Es decir, no pierden la esperanza. Yo creo que lo que tienen es un descreimiento de las reglas. Y del sistema. Del sistema. Es decir, Esa es la gran división. hay una ruptura, porque el joven, por naturaleza, salvo que tengas un problema realmente de una afección por depresión, un desequilibrio neurológico, un joven, por muy cabreado que esté, es alguien que no puede deprimirse como un mayor, que no le dan las fuerzas. Siempre lo que puede hacer es cabrearse. Normalmente se puede cabrear, tener una respuesta más emocional, más de tirar para adelante, ¿no? De chocar como un toro. Pero hay un punto aquí que hemos tocado que es importantísimo. Hemos tocado 2 puntos fundamentales. Uno de ellos lo ha aproximado Daniel, pero yo, desde el punto de vista político, me gustaría continuarlo. Es decir, hay un problema grave de la decadencia de España, y yo creo que no solo de España, pero en España es más. Es que la política se ha convertido en unas cosas como una especie de fútbol, ¿no? La política es fútbol, básicamente. Es decir, antes siempre el político ha sido ambicioso y siempre ha habido corrupción y siempre ha habido políticos reguleros, ¿no? Pero había un tácito acuerdo entre la ambición, porque hay que tener un problema de personalidad para decir yo quiero ser presidente del gobierno. Es decir, algo hay. Desconfía, desconfía. Sí, Cuando alguien dice que quiere ser presidente, desconfía. Le pasamos esa anomalía y decimos, bueno, pero es un tipo listo, una tipa lista y tal, y puede hacer algo bueno. Entonces te decía, vale, yo tengo una ambición que igual a ti no te gusta, pero a cambio te voy a servir. Es decir, yo obtengo esto para mí, pero yo voy a hacer una política que va a mejorar algunas cosas y por lo tanto voy a ser recíproco contigo. Lo que ocurre ahora es que la política es fútbol. Es decir, aquí lo único que cuenta es, como en el fútbol, ganar de cualquier manera. El objetivo no, aquí debería ser llegar al gobierno tras unas elecciones como primera etapa para luego hacer cosas que se supone que van a facilitar la vida de tus conciudadanos. No, aquí la política se acaba solamente en ganar. El relato. En ganar, es decir, consiste en ganar. Aquí es la copa, tirándome en plancha, fingiendo un penalti, dando una patada. Ese es Sánchez en julio diciendo somos más. Es decir, pero somos más. Pero cuando llegan al poder ya no trabajan, es decir, ya no hacen, lo estamos viendo, es decir, aquí lo de menos es que si haga, es decir, además, entre otras cosas, no se puede caminar y masticar a la vez, ¿no? Esta gente, ¿no? Pero es decir, no pueden robar y gobernar al mismo tiempo, es imposible. Entonces, bueno, no, robar sí, gobernar ni de lejos, ¿no? Pero existe, y eso lo ha interiorizado la sociedad española durante mucho tiempo. Hemos sido hooligans de una forma de entender lo que es, decimos, no hay una visión de largo plazo. No hay una visión más allá del momento presente, es el presentismo, que esto también contribuye mucho a la prensa, eso de no hay un periodismo forense de verdad que diga, bueno, ha ocurrido esto, pero vamos a ver por qué, igual que tienes que ir muy atrás, entonces tiene que compaginarse ese periodismo de la actualidad con un periodismo que vaya un poquito más al fondo del asunto, ¿no? Entonces esa mentalidad también está en la sociedad.
Es decir, vemos la política como el fútbol. Yo estoy hasta el moño, o sea, no tengo moño, pero estoy hasta el higo de ver la política como fútbol. O sea, ¿tú crees, Javier, y ahora ya os doy paso, ¿tú crees que hay un declive, no solamente económico, que yo creo que hemos analizado aquí, sino también hay un declive político? Es que si no, no se entiende lo uno sin lo otro. Es decir, esto es como decir, la sociedad está en crisis. Bueno, claro, es que no se puede entender que una sociedad está en crisis si no tiene una crisis económica, de productividad, una crisis, digamos, por así decirlo, aunque se gaste a veces mucho, moral, es decir, una crisis moral, y por supuesto, no se puede entender sin la derivada fundamental que es una crisis política. Una cosa muy breve. Una cosa muy breve. Es que, claro, el objetivo es ganar, porque cuando gana, y tú lo decías en un artículo hace mucho tiempo que te leí, es que hay un enorme botín que repartir. El Estado Lo como primero botín. que hace Sánchez cuando llega al poder es nombrar a Rosa María Mateo, a través de 7 plenos que fueron un escándalo, presidenta de Radio Televisión Española, a su asesor principal enviarle a Correos, que generó un agujero de 1.000 millones de euros en Correos, a Óscar López para que se callara le mandó a Paradores, empresa fantásticamente gestionada, también con déficit, y a Paco Salazar le mandó al hipódromo de la Zarzuela, que una persona de otro país dirá, pero ¿qué hace el Estado español con un hipódromo? Es decir, ¿por qué tiene que tener un hipódromo? Pues hay un hipódromo. Y además, como ha habido cambios en la regulación de las carreras de caballos, el hipódromo sirve para las fiestas de ellos. Pues no se pueden celebrar carreras, no se puede además hacer determinadas obras sobre un edificio que tiene cierta protección monumental. Es decir, es un mamotreto, una fuente de generar pérdidas que es del Estado. Pero de repente manda a Correos a su amiguete y aparece el contrato de aviones a Hong Kong. Y empiezan a aparecer contratos con la otra parte de la perversión del sistema. Y es expolíticos directamente que, y además los socialistas se les da fantástico eso, tienen una capacidad de negocio para estas cosas a través de empresas públicas con las que contratan o a través de intermediarios como Huawei. Ellos han montado sistema de asesorías, asuntos públicos, lobby, y oye, el otro día me quedé alucinado cuando vi que Gaspar Zarrías con su consultora había facturado un año 1,2 millones de euros después de haber sido condenado por prevaricación continuada. No tiene problema para seguir en los negocios y para, evidentemente, quiénes son sus clientes. Entonces, claro, por supuesto que hay incentivos para gobernar, pero incluso también a la hora de, después de haber hecho un destrozo en empresas públicas, para salir del gobierno. Ese es el problema de España, que el poder a veces se va, el presidente o lo que sea, se va por la puerta y ha vuelto por la ventana. Pero es que además eso es carísimo. Es que ayer estaba echando un vistazo a las cuentas de la agencia EFE. Claro, están en causa de disolución, pero con el Real Decreto de Medidas Económicas de la Pandemia prorrogado hasta final de 2026, ahí no están haciendo nada. Es decir, recibirán un rescate gigantesco cuando se aprueben presupuestos de la SEPI, como otras empresas de la SEPI, la sociedad que patrocina todas las empresas público-privadas, y no pasa nada. Es decir, esa forma de gobernar, de tomar el poder, de tomar el botín, de poner a inútiles. Sí, ganar es eso, es ganar es para eso. Totalmente cara para los contribuyentes. Entonces yo entiendo que una parte del que le haya regularizado la cuota de la seguridad social, habrá que explicarle, sí, mira, pero ese sistema perverso, caro, mal gestionado, que sepas que también lo pagas tú. Álvaro. No, yo decía Javier que estaba harto de ver la política como fútbol, ¿no? Que somos hooligans. Yo precisamente creo que una de las razones de la crisis política es que no somos un país politizado, no somos una sociedad politizada. Sí dividida en partidos, pero no pero no hay que politizada. entender la política como un noble arte y luego lo que entender como política. Porque tenemos un sistema basado en partidos políticos, que no es una anomalía tampoco en nuestro sistema con respecto a otros, pero no somos un país que se haya socializado en términos políticos, ni que ni siquiera a la defensa de tus propias ideas, de tu propia visión, se le dé una gran importancia. Aquí no existen las ideologías, aquí existen los partidos. O sea, Sí. aquí no eres del PP o del PSOE. Pues Claro, eres no hay un mucho poroto, más, o sea, de la teoría política importa una ira. Quiero decir, pero que no que puede, o a lo mejor y a lo mejor si te he entendido mal me corriges, pero que no hay hooligans porque no hay un interés genuino por lo político en la sociedad. No, precisamente que no se entiende la política como el noble, debería ser una noble actividad. Si la cuestión se entiende otra cosa muy distinta. Que ganen los nuestros aunque sea de penalti en el último minuto. Es decir. Entonces, el segundo detalle que quería comentar, y que creo que es interesante a raíz de lo que estamos justo hablando ahora, es
precisamente porque no somos un país politizado en esos términos, la gran división que hoy se puede hacer a la sociedad española para hacer un análisis más o menos serio, no es por ideologías. La renta puede ser un variable, es fundamentalmente entre quienes siguen confiando en el sistema y quienes no. Claro. Y quienes no. Pero es normal, claro, pues que tienes toda la razón. O sea, ¿cómo va? Es que, a ver, un sistema que está creado de entrada como un sistema de incentivos perversos, equivocadamente, ¿vale? Eso se le llama contrato social. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la demografía, que es el factor más importante en economía y del que menos se habla, empieza a ir en tu contra y además se convierte en inexorable, pues resulta que, claro, que el que antes creía, y probablemente tampoco creía, pero esperaba, ¿no? O rezando, que cuando cumpliese 56 o 65 años, etcétera, pues tal, todo aquello, le iba a repercutir en un beneficio completamente injustificado por otro lado, ¿vale? Piensa el incentivo tan brutalmente perverso que es tomar un sistema que se creó por Bismarck, porque se le daba una pensión a las personas que cumpliesen 65 años en una sociedad en la que la mayoría se morían con 63. Tonto no era Bismarck. Claro, ahora tienes un sistema en el que si yo, o cualquiera de nosotros que estamos en el lado de recibir ya, pues nos jubilamos, tenemos un incentivo extremadamente perverso, porque sabemos que todo lo que hemos contribuido durante 40 años trabajando, yo no ha habido un solo año que no haya trabajado, todo eso se consume en menos de 12. ¿Y cuántos años vas a vivir en un sistema tan longevo como es el español? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo se paga. Entonces, claro, los jóvenes miran y dicen, espérate un momento, si nuestros padres están recibiendo pensiones peores que las de nuestros abuelos y además nuestros padres están peor en términos de patrimonio versus renta, etcétera, en un sistema que se creó como complemento al ahorro que habías hecho y que ahora lo llaman un sueldo, con una pensión de X no se puede vivir, es una locura. Estás creando, literalmente, no es que los jóvenes estén desapegados, es que los jóvenes no son tontos. Claro, Sí, pero los jóvenes conocen el concepto de valor presente neto y dicen, no, es que no solamente me están robando mi futuro, es que me están robando mi presente. Y además le están moralizando. Es decir, le están haciendo ver que están equivocados por el mero hecho de oponerse a lo que están Y viendo. además, por otro lado, es todo... son malos. Fíjate, Eso es, claro. fíjate Es el si mal, todo el es- anticristo. En el momento en el que introduces, ¿por qué los grandes partidos no quieren que haya un sistema mixto o de capitalización como los hay en todos los países desarrollados? Porque en el momento en el que tú sacas del debate político el concepto de yo te pago la pensión o yo te subo la pensión, que es una mentira, ya estás desmontando todo ese incentivo perverso. Yo viajo por todo el mundo, yo no leo en los periódicos, Macron dice que ha subido las pensiones a los jóvenes. No, Macron no sube las pensiones, ni las baja. Hay un sistema y el sistema puede pagar o no puede pagar. Yo creo que esto es este paternalismo estatal que se instauró, que además hizo aposta. Sí, porque este era un país muy levantisco también, es verdad. Claro, entonces es una manera de mantener a clientes dependientes rehenes. La cuestión que dice Álvaro, que yo creo que es muy clave, esta cosa de decir que ya se divide entre quienes creen en el sistema y quienes no creen en el sistema. La cuestión es que quienes no creen en el sistema cada vez van a ir ganando cuota, porque quiero decir, los que Y creen te voy a en el decir una sistema, que cosa, yo creo que son la parte esa división no existe. mayor de la población. Están los que no creen en el sistema y están los que no creen en el sistema, pero cierran los ojos y dicen, espera que todavía me toca a mí. Eso es muy diferte, ¿eh? Ojo con eso de los que creen y los que no que creen. en eso yo creo, porque creo que esa división no se establece, no viene dada solo por la fecha de nacimiento, Ya. porque creo No. porque creo que es antinatural. O sea, un abuelo quiere que sus nietos prosperen y si no, digo, porque
porque es Sí, la propia lógica También humana. es verdad que cada vez hay más abuelos solos, que igual que el nieto, que Eso es, están eso es. subiendo, Pero tampoco, está metido que le den. Estamos asistiendo a un tampoco se dan cambio, cuenta. Ellos a no, un cambio demográfico. ellos con toda la lógica, como lo dicen mis padres, me decía mi padre, No todos son iguales. que en paz descanse, dicen, no, Claro, yo he luego- contribuido toda mi vida y por lo tanto me merezco. Pero lo único que le digo es, haz el cálculo. Sí, pero trasladar, o sea, que quiero decir que no, Pero también no, el sistema español es un sistema suicida. no querría trasladar la idea de yo una tengo guerra. un buen amigo, perdona, que es abogado tributario internacional, un suizo, o sea, que garantía pata negra, y me dice, mira, yo te voy a hacer un cálculo. Es decir, tú digo, desde el momento en que empiezas a trabajar, llevo 41 años cotizados, y desde el momento en que empiezas a trabajar, has hecho una aportación en euros constantes de tanto mensualmente. Y yo te lo voy a meter, vamos a hacer un cálculo en la bolsa de no sé dónde, desde el año tal hasta el presente, con todos los cracks por medio, con los hundimientos. Claro, claro. Y cuando le dice, bueno, pues tú simplemente, en lugar de haber hecho el gasto como se hace en España, que lo que te quitan a ti ahora no va a invertirse en nada, no va digamos, decir, a ofrecer un rendimiento, ¿no? Sino que se gasta directamente para tapar agujeros, es decir, se tira el dinero, se tira, se quema. Entonces, es decir, tú con todo lo que has pagado tú a la Seguridad Social, dice, tú te podrías jubilar a la edad X, me dijo antes, de la que me correspondía. Dice, oye, no tampoco una cosa muy loca, pero con 1 millón de euros. Y con una cosa muy loca. Decía, bueno, perdón, que No, que quería no, trasladar el que no creo que no creo que sea una cuestión ni meramente económica, ni meramente generacional, ni mucho menos de confrontación generacional. No. Eso es solamente. que creo que además no es posible en un país con la cultura como la nuestra. Creo que fundamentalmente es una división basada en una quiebra de expectativas. O sea, volvemos al inicio, lo que decía Rubén, que creo que esta es la clave de todo. Yo no creo en el sistema político, económico, social, de convenciones sociales. Las convenciones sociales son una herramienta de civilización y de convivencia de primer orden. Entonces, cuando se deja de creer en ellas... Hace falta un marco común de entendimiento. Claro, Sí, eso sí, es. claro. Eso, entonces, como ese, por no entrar en la confusión entre sistema y sistema de pensiones, cuando quienes están dentro de ese marco común y quienes no, ¿vale? Esa es entonces, el problema es que eso te exige una ambición de buena política, una ambición de buenos empresarios, de una educación que incentive el riesgo, que incentive la iniciativa, que se extrae la solución, no puede entrar dentro del marco de un político o de un partido político porque viven a 4 años. Y esto estamos hablando que son 10, 15, 20... Una sociedad aristocrática en el buen sentido del término, Claro, es decir, pero- que valora la excelencia. Sí, pero en lo que hagas. una aristocracia, yo creo en la aristocracia generalizada. No, No de recta, sino de espíritu. Claro, el la concepto aristocracia de espíritu. aristocrático de ver que un zapatero hace cose primorosamente unos zapatos y los deja impecables. Esa aristocracia, es decir, de hacer que merezca la pena trabajar. de la excelencia. A ver, yo creo que todo va por eliminar definitivamente ese pensamiento del Estado benefactor. Eso no existe, y menos en un mundo cada vez más competido, en el que los núcleos de poder se han movido del Atlántico al Índico y del Índico al Pacífico. Es decir, el mundo es diferente. Entonces, creo que hay que empezar a transmitir determinados conceptos que yo creo que si se aplicaran nos sería mejor a todos. Del mismo modo que cuando se rompió el monopolio de las telecomunicaciones, eso ha derivado unos años después en líneas más rápidas, en tarifas más baratas. Del mismo modo que ahora usted se puede ir en una aerolínea de bajo coste después de que se rompiera la predominancia de Iberia hacia otro lugar con un servicio que incluso es mejor, a lo mejor también... Si usted trabaja y le ofrecen la posibilidad de contratar un seguro privado donde yo trabaje fuera, es decir, y fuera te ofrecían directamente el día que te dabas de alta 4 seguros privados, el más caro, el más barato, y podías elegir y realmente te lo podías pagar. Y eso lo que hacías, descongestionaba la sanidad pública para las personas que no tuvieran, a cambio de que quien tuviera una sanidad que incluso era mejor. Porque el mero hecho de que sea privado no significa que sea peor y no significa que empeore lo público. Lo que hace es controlar lo público para que no sea un sumidero de dinero. Y así puede pasar en la sanidad, en las pensiones, en la educación, en todo lo que el dogma, esa convención social, esas convenciones sociales españolas han puesto a lo público en el centro, un centro inamovible. Pues a lo mejor tiene que dejar de ser así, porque a lo mejor lo privado cubre ese servicio, es más barato, más En el momento en el que elimines o lo público el concepto de lo público.
Que muchas veces se dice... Que es que no existe el concepto de lo público, que no existe el concepto de lo público, que lo que tienes que decirle a la gente es que los servicios pueden ser públicos, pero tienen que ser de gestión privada, que es otra cosa completamente distinta. Tú puedes tener un servicio público, la electricidad es un servicio público, la banca es un servicio público, las telecomunicaciones son un servicio público, la sanidad, etcétera, etcétera, pero tiene que ser de gestión privada, porque en el momento en el que las personas que legítimamente desde el poder político, que toda la vida han tenido como objetivo maximizar el presupuesto, entran en la gestión, es... A ver, piénsalo, hablabas antes del ejemplo de Apple. Tú imagínate que tú, en el momento en el que Apple empieza a funcionar, sacas a Steve Jobs de la gestión y pones al contable. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se hunde la empresa, porque el contable no es un gestor, ni es un emprendedor, ni es un visionario. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es que personas que tienen una labor y que entonces, personas dentro del sector público cuya labor no es la de gestionar, gestionen, nada más. No pasa nada, es tan lógico como tú decías el ejemplo de los zapatos. A mí no se me ocurre ponerme a coserme unos zapatos. ¿Qué desastre va a salir de ahí? ¿No? El otro día me decía, no, pero es que claro, ¿cómo vamos a poner a gestionar no sé qué? No, pero vamos a ver, ¿cómo estás? Porque estás poniendo a gestionar a gente que no solamente no ha gestionado nada nunca, sino que además lo que ha gestionado siempre lo ha hecho y legítimamente, porque era su objetivo. No solo gestionar, es que pronostican el futuro. Bueno, eso, pero Es decir, pronosticar el futuro está bien. A 20 años de vista, es decir, que ya es una cosa como de loco. Con seguridad. Aquel científico, que no me acuerdo el nombre, pero que hacía una broma con esto, decía, hacer pronósticos es muy arriesgado, especialmente si son sobre el futuro. Claro. Es decir, es algo, pero sin embargo hemos llegado a un punto en el que el Estado, los que están dentro del Estado, se dedican a planificar el futuro, a decirlo cómo van a ser los coches dentro de 20 años, cómo lo hacen. Claro, tiene truco, es decir, prohíbes todo lo demás y dices solo el coche eléctrico. Ya he visto el futuro. Pero claro, con todo eso, recuerda lo que hablábamos antes. Estás eligiendo mal a los ganadores y estás eligiendo mal a los perdedores. Entonces, ese es un ejemplo paradigmático. Eliges mal a los ganadores y eliges mal a los perdedores, con lo cual has elegido como perdedores a aquellos que son los que son la industria de Alemania y la industria de España. Y has elegido como ganadores a China. Y entonces dices, ay Dios mío, que no sabía yo que es que no somos capaces de competir, no sabía yo que los coches eléctricos necesitan 8 veces más cobre que los de combustión fósil, no sabía yo que sí, las buenas intenciones son peligrosísimas, pero lo más importante en todo esto es simplemente recordarle a la gente que ese concepto de lo público y lo privado no es antagónico, que el concepto de privado es el concepto de gestión, creación y creación de riqueza. Y el concepto de lo que llaman público es administración. Igual que no pones a gestionar al restaurante al administrador de la finca, no pones de administrador de la finca al dueño del restaurante. Vamos a ir, yo creo, cerrando con la parte más fácil de toda la tertulia, que es soluciones. Soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque la cosa está, cuando decías lo de la confianza en el sistema, claro, la cosa está cuando se dice la no confianza en el sistema, es que si mañana viene Feijóo o quien sea, da lo mismo. Quiero decir, la decadencia para mucha gente dice, va a seguir estando ahí, venga, igual, bueno, maquilla algo, no sé qué, pero me refiero, soluciones para evitar la decadencia de España, para intentar revertirla o paralizarla al menos, pues que no siga aumentando. Álvaro, ¿a ti se te ocurre algo? O sea, lo primero, yo no, o sea, esa generalización de llegue quien llegue, va a ser lo mismo, yo no estoy de acuerdo. Sea el que llegue Feijóo, me refiero a un pensamiento que está en la Sí, por eso, es un pensamiento contra el que creo que es bueno rebelarse, sea el que llegue, quien sea. Digo, son iguales. Porque al final la política, como la empresa, como el periodismo, como tal, es una actividad humana. Entonces, el cariz de esa actividad cambiará en función de la persona que la ejerza. Sí, ya con que presente unos presupuestos, ya incluso ya no. Pero eso, que quizá en una gran corporación, como una empresa que tiene sus propios resortes de control, la impronta de carácter o de personalidad de una persona en concreto es menor, pero en política es enorme, porque al final la política es una gestión de expectativas, de emociones,
también antes se comentaba, ¿no? Que el poder omnímodo y que antes por lo menos se limitaba, sí, pero no porque hubiera una normativa muy distinta, sino porque se asumía de antemano que había un ambiente, un contexto cultural, moral. No, y había unas reglas informales que se respetaban, muñeca. Una cultura política. Esas reglas informales, una cultura política. Entonces, creo que el primer paso o sea, yo no tengo las soluciones, si las tuviera no estaría aquí, seguramente. O sea, estaría intentando implementarlas, pero no las tengo o sea, fundamental, creo que es un cambio de carácter humano en las estructuras de poder, que eso, sea cual sea, vamos, iba a decir una cosa que según la estaba pensando me voy a callar, porque sea cual sea va a ser mejor, yo no, porque ya todo puede ser. En positivo. Pero que... Pero Sí, en un principio... cambio Uy. de estado anímico del país. No, Es pues, que ese es el uno de los yo problemas. creo que va en la lado, solución. Y luego volver a... Bueno, creo que es bueno volver a creernos que somos un gran país, que somos una gran nación, que tenemos un legado extraordinario. Pues somos una nación muy vieja. Y las naciones viejas también son muy resistentes, Claro, ¿no? somos una nación resistente, que hemos, y lo recordaba Daniel al comienzo, hemos logrado grandes hitos, que si uno los extiende en una perspectiva histórica, los hemos logrado en muy poco tiempo. Y eso... De hecho, y si hay un declive... Y ahora cuando me deje Carlos, Claro, y ha cuando me sido... deje Carlos, yo sí tengo la solución. Vale. Pues espérense que el último va a ser Venegas. Perdón, Sí. lograr, y ya con esto termino, lograr esos grandes hitos en tan poco tiempo, en términos históricos, es solo porque hay una gran nación detrás, una sociedad unida. Sí. Entonces, empezar o sea, retomar, y yo confío en la sociedad civil, en que la sociedad civil pueda hacerlo y pueda tomar esa bandera, recuperar ese estado anímico. Somos una gran nación que puede acometer grandes proyectos y, por supuesto, su propia reforma y su propia reestructuración. Y fíjate que hay historias en la tragedia de Adamuz que dices, igual no son tan diferentes. O sea, si hubiera ocurrido en Finlandia, pues igual los vecinos hubieran actuado igual. Es posible, es posible. O es posible que no. Me refiero, después de las tragedias se ve también un ánimo de un chaval de 16 años que va a ayudar, o del que se monta en un jeep y va a intentar ayudar a gente. Me refiero que es verdad que nos fustigamos mucho nosotros mismos, posiblemente, no sé, como uno de los mantras del país. Pero Nosotros mismos no, decimos la gente. sí, la gente, sí, nadie es la gente. La gente, no, pero me refiero... Es que por eso precisamente, es decir, los grandes hitos como nación están bien, suenan bien en los discursos, pero yo creo que todo se empieza a construir desde el individuo, desde la relación comercial de los individuos y desde el esfuerzo. Yo creo que si hay un cambio que hay que hacer es el de Que merezca la pena que trabajar. merezca la pena esforzarse, que cuando vas Solución. a las 6 de la mañana por la calle y te cruzas con otros, que puedas tener el optimismo de saber que si trabajas ese día hasta las 10 de la noche te va a ir mejor o tu trabajo va a rendirte más que el que hace media jornada hasta las 3, que está a su derecho de hacerla también. Que Pero también la calidad del trabajo importa, ¿eh? haya determinadas, sí, pero que haya determinadas condiciones para que no haya rémoras. Y me refiero desde las empresas a personas que no se puede despedir a riesgo de que la empresa se vaya a pique, no tiene dinero para hacerlo y eso lo que hace al final es que son grandes anclas dentro de las empresas. Que tenga una carga impositiva justa a cada ciudadano, es decir, que no le extraigan Una palabra una carga ajustada. No hay bien, más debates, ya es bien. otro día. No voy a entrar en la cuestión terminológica. No, es Para que justicia la social, inmensa mayoría o la totalidad Sí. del esfuerzo que realiza, sobre todo si arriesga, repercuta en su bienestar y que sobre todo que la sociedad tenga de modelo a quien se ha esforzado y como consecuencia de ese esfuerzo le ha ido bien. No a quien, a través de determinada cultura como la del pelotazo, aprovecharse del trabajo de los demás o la del escaqueo, y esto está a pie de calle, ha conseguido determinados resultados que son los mismos que quien se ha esforzado. Y esa es una de las claves. Y luego, sobre todo, una última cosa, Sí. hay que neutralizar nacionalismos. Los nacionalismos, que es lo que... o ese tipo de corrientes exógenas que sufre España o de corrientes de alternancia, mejor, el manifiesto de los persas en realidad se firma porque hay una voluntad de los conservadores de echar del poder a los liberales, lo siento mucho, o a los que Los estaban. nacionalistas no son más que clanes extractivos. Correcto, eso no puede estar por encima del No puede del marcar esfuerzo, no puede marcar los el rumbo del intereses país. individuales y de las relaciones comerciales que establezcan libremente los individuos. Sí. Cualquier Estado que pierde de vista eso, al final está ejerciendo un control sobre los individuos y sobre sus actividades que no es buena para el que Yo creo que debería salir Feijóo y decir que merezca la pena, más que meterse en nuevas generaciones,
crearse una pequeña empresa. O sea, si eso sale Feijóo, esa potencia de no metáis en nuevas generaciones. O sea, que el que se meta en nuevas generaciones... Que llegue se meta en porque ya nuevas ha hecho generaciones eso. es porque... No, me refiero a que el que se meta en nuevas generaciones o el que se meta en política, en lo que voy, ya fuera de la broma o fuera de la coña. O sea, y esto es otro debate como siempre, ¿no? El tema de qué políticos ahora mismo en el Congreso de los Diputados, si deja la política, ganaría lo que están ganando en política. O sea, si hacemos el listado. O sea, hay gente... Rufián. Hay gente, claro, hay gente que no ganaría el dinero que está ganando en política, pero bueno, eso es otro debate, perdón. Yo tengo una... Tú tienes la solución. No, tengo una... Sí. Atentos a esto. ¿De dónde parte la solución? Ahí está. Vamos a partir la solución. Y voy a retomar al principio que tenemos una pequeña discrepancia, Daniel y yo. Pequeña, es decir, una cuestión de matices. No, es decir, que él cree... yo sigo pensando que en general los políticos no son conscientes de la fractura que hay ahora mismo, es decir, de la deriva, de la profunda que es la deriva, de la fractura que hay, digamos, del Estado español. Es decir, en cuanto a la eficiencia, yo digo porque yo hablo con altos funcionarios que son medianamente decentes y te pueden contar con un estado de la administración que asusta. Es decir, que es inimaginable, es decir, que hay más de lo que podemos imaginar. Entonces yo creo que lo primero es tomar conciencia de esa situación, ¿no? Yo creo que lo primero es trabajar por despertar, ¿no? Primero hay que despertar. El primer esfuerzo es despertar del sueño o de la pesadilla, como queramos verlo. Y lo segundo, la solución viene en el momento en que alguien, o sea, los políticos en general, porque no es un político, tiene que haber un equipo detrás que sepa de economía, que sepa de cosas, ¿no? No que le manden WhatsApps, ahora contesta esto, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Y esos políticos de repente se dan cuenta que evidentemente, como fue explicado Rubén, esto está dado la vuelta, está puesto la máquina a funcionar completamente al revés. En cuanto alguien se dé cuenta, sin tener que hacer grandes palaracas, ni grandes excesos, ni grandes... sacar la motosierra y empezar a gritar como miréis, no. Simplemente decir, bueno, esto consiste en abrir el terreno de juego. Este terreno de juego ahora mismo España no es un terreno de juego amplio. España es como una especie de pasillo estrecho. Y nunca mejor dicho en política. Es decir, ese pasillo te tienes que ir abriendo, dando codazos, viendo qué puertas están entreabiertas, viendo la picaresca, ¿no? Es decir, esa es la España que hay ahora. Y yo creo que la solución va a pasar simplemente porque de verdad se tome conciencia, que yo estoy convencido que todavía no tienen conciencia de la gravedad de la situación. De la verdadera gravedad de la situación no tienen conciencia. Y nosotros, muchos de nosotros tampoco. Daniel, último turno de palabra. Minuto de oro casi. Bueno, minuto de oro. Pues yo creo que es... Fíjate, España, como decimos, habéis dicho, es un gran país, todo eso maravilloso, genial. Yo creo que en España hay que hacer 3 cosas inmediatamente. Y empieza a despegar rápidamente. Número 1, hay que llevar a cabo un proceso de eliminación de regulaciones innecesarias que se haga desde la sociedad civil hacia los políticos, es decir, preguntarle a las empresas, a los agricultores, a los ganaderos, qué es lo que ahora mismo le hace imposible que usted crezca, y eliminarlo, no facilitarlo, sino eliminarlo. Número 2, lo que hay que hacer es una reducción brutal de lo que es la carga estatal, la cantidad de gastos absolutamente desproporcionados que hay en España. En el momento en el que haces esas 2 cosas, todas estas cosas que habéis dicho vosotros, que tienen todo el sentido, florecen. Porque el español es una persona que, aunque dicen que quiere ser funcionario y todo eso, no es cierto. El español, cuando sale fuera, es el que más trabaja, el que más se esfuerza, el que mejor lo hace. Yo he viajado por todo el mundo y he vivido en varios países y siempre me dicen, oye, los españoles tal cual, bla, bla. Entonces, una vez que sabes eso, dices, ¿qué es lo que hace que eso ahora mismo esté, digamos, o penalizado o minimizado? Bueno, pues esos 2 factores en muy poco tiempo levantan a este país brutalmente. En Estados Unidos, en 6 meses se ha pasado de crecer un 2% interanual a crecer un 4,4%. En un país de 350 millones, levantar la bota del cuello a los que crean riqueza es una pasada. Y en el momento en el que lo hagamos, vamos a ver cómo efectivamente esa gente que dice que no quiere ser emprendedor, emprende. Esa gente que... yo quiero volver a ver anuncios como ese que habéis mostrado. ¿Qué es lo que se veía en ese anuncio? Un tío ahí con unos tirantes, no sé cuántos, una chica ahí con todo el mundo ahí, ejecutivo, a tope, yendo a ganar con pasta, sonrisas, a ganar dinero, año 95, ¿no? Decía Carlos Solchaga, buen amigo, el país donde es más fácil hacerse rico. Tampoco hay que hacer eso.
Y le decís otro elemento que a mí me parece que no es el correcto o que discrepo ligeramente. A España siempre le ha ido mal cuando se ha creído demasiado. España siempre se ha ido al carajo cuando nos hemos puesto con somos los mejores, bueno y que. ¿no? Somos los mejores, bueno y que. Yo recuerdo en el año 2008, en junio de 2008, venir a España y escuchar que tenía envidia del modelo español, que no tenía ni idea de España, que todo. Así que las cajas públicas... Estábamos en la Champions League. Eso es. Entonces una de las cosas que hacen que hoy en España no vaya tan mal la cosa es que en el año 2020, cuando este desorientado que tenemos como gobernante dijo, y cito, que el encierro iba a ser como unas vacaciones, que eso solamente se le ocurre a un político socialista, los españoles, las familias hicieron una cosa inmediatamente. ¿Salir a qué? A comprar papel higiénico. Tonto ni uno en este país. 2, ¿qué hicieron las empresas? Cuando les dijeron que era momento de invertir, que si préstamos gratis y no sé qué, no sé cuántos, ahorrar, ser prudentes y defender los puestos de trabajo. La razón por la que en España estamos bien es porque no nos creímos aquello de que nos iban a salvar. Y ahora que ya hemos conseguido eso que a mí me parece esencial, lo único que hay que hacer es levantar la bota regulatoria, levantar la bota del gasto descontrolado, que vendrá después con una reducción de impuestos, y este país se sale. Álvaro Petit Zarzalejos, gracias por venir. Muchísimas gracias. Daniel Lacalle, Gracias por venir. Javier Venegas, gracias por venir y por la solución. Veremos si se da. Y Rubén Arranz, gracias por venir. Bueno, gracias por venir. Tú estabas aquí, estabas en la guardilla, lo hemos sacado, te pego una ducha y bueno. Ahora lo vuelves a meter en el armario, ¿no? Esta mañana que No. Bueno, señores, como siempre, gracias por su atención. Si les ha gustado esto, pues un like, un comentario, se lo pasa por el grupo a la familia. Ahí hay que luchar, hay que seguir, hay que salir para adelante. En la realización, Iván Valencia, les habló Carlos Padilla. Pasen buena semana. Adiós.